Buenos días, que el Señor los bendiga. Para mí también es un gusto en esta mañana traer una palabra de parte del Señor. Y cuando estábamos en la administración le daba gracias al Señor porque digo cómo el Señor nos pone en el mismo sentir, ¿verdad? Y parte de la adoración mencionaba el pastor, cómo a veces nosotros no ponemos nuestra mirada, nuestro enfoque en las cosas que ya tenemos, en las cosas que ya el Señor nos las dio y son gratis. Y estamos tan afanados en traer otras cosas a nuestras vidas. Y se nos olvida que ya tenemos regalos de parte del Señor, que ya el Señor nos enriqueció, que el Señor nos bendijo a todos los que hemos creído en Él. Y precisamente esa es una palabra que quiero compartir hoy, porque siempre le digo que comparto una palabra, siempre voy a ver si cuando me miren enfrente voy a saber si me quieren o no, porque siempre he traído una palabra de exhortación casi siempre, pero hoy le digo, Señor, gracias, porque el Señor puso en mi corazón el poder meditar hoy en las riquezas que tenemos, en los regalos inmerecidos que hemos recibido y que muchas veces se nos ha olvidado. Y por estar afanadas en alcanzar algunas otras cosas, en la vida se nos está yendo, ¿verdad? Yo no sé si usted se pone también en el mismo sentir, pero hoy precisamente le decía, Señor, gracias. Gracias porque a veces se me ha olvidado el regalo tan grande que nos diste. Las bendiciones, todo lo que cada uno de nosotros recibimos del Señor y se nos ha olvidado. Y yo meditaba en eso, ¿verdad? Y es momento para que nosotros como cristianos nos sintamos bendecidos, sintamos enriquecidos de parte del Señor. Dios nos ha bendecido, Dios ha mandado regalos a nuestras vidas y hoy precisamente vamos a meditar en un regalo precioso, en un regalo que quizás ni uno lo merecíamos, pero lo tenemos y a veces no lo hemos podido usar o no hemos, como dice su palabra, no hemos agarrado de él, no lo hemos usado, ¿verdad? Y por eso en esta mañana, antes de entrar a la reflexión de la palabra, cerremos todos nuestros ojos. Padre, muchas gracias. Señor, muchas gracias porque tú eres bueno, porque tus misericordias son para siempre. Y muchas gracias porque nos trajiste a este lugar, porque somos importantes para ti. Padre, hoy te damos gracias por el regalo inmerecido que es tu presencia en cada uno de nosotros. Y a ti te pedimos, Espíritu Santo, que eres el que obras, que eres el que nos guía y nos enseña. A ti oramos en esta mañana y te pedimos, Padre, que cada uno de los que estamos aquí podamos hoy reflexionar y estar agradecidos contigo porque nos has dado lo más importante. Nos has bendecido desde el principio. Muchas gracias te pedimos que obres hoy, que hables hoy, Señor, y que esta palabra, Padre, venga a empoderar, venga a capacitar a muchos, Señor, que tal vez en algún momento habíamos perdido la fe. Muchas gracias, Padre, porque tu palabra dice, Señor, que seremos más que vencedores, que tendremos victoria, no porque seamos fuertes cada uno de nosotros, sino porque tu presencia habita en nosotros. Muchas gracias. Sé tú el que hables a nuestro corazón. Padre, y te pedimos que podamos nosotros tener un corazón, Señor, como dice tu palabra, abierto para recibir tu palabra. Que cada uno de nosotros, Señor, la pueda recibir, entender y comprender, Señor. Muchas gracias, te amamos y te bendecimos. La honra, la gloria y el poder son para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que nos vayamos a la palabra. Y vamos a leer Primera de Juan 2, vamos a empezar en el capítulo 20,
versículo 20, primera de Juan 2:20. Si ya lo tienen, me dicen amén. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Quiero que nos vayamos también al versículo 27. Primera de Juan. No, vamos a quedarnos con ese. Después voy a leerles el otro versículo que me había equivocado, pero después se los leo. Pero esta palabra, ¿verdad? Meditaba precisamente hoy en esta mañana. Y dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Y dice la palabra, ¿verdad? El apóstol se lo está dando a su congregación. Y si nosotros podemos leer el capítulo, dice, ¿verdad? Os escribo a ustedes, hijitos, dice antes de cuando nosotros leímos, dice, y les escribo a ustedes, hijitos, y les escribo a ustedes, jóvenes, y les escribo a ustedes, papás, que vosotros, todos y cada uno de los que en ese momento estaban congregados, el apóstol le está diciendo, pero ustedes, pero vosotros, todos tenemos la unción del Santo. Y precisamente en eso meditaba, porque nosotros tenemos la unción, dice su palabra. Nosotros fuimos bendecidos y todos sabemos, y dice su palabra, no es porque no se los digo porque ustedes lo ignoren, sino que se los repito porque ustedes conocen, ¿verdad? Cada uno de nosotros conocemos y sabemos que la presencia del Espíritu Santo fue derramada en cada uno de nosotros. Nosotros lo sabemos y dice su palabra para que no lo ignoremos y para que siempre sepamos, ¿verdad? En nuestro corazón que hay una unción, ¿verdad? Que hay una bendición que el Señor ya nos regaló. Quiero que también nos vayamos a Juan 16. Solo es para que la palabra, ¿verdad? Y para que, como dice la primera palabra del apóstol Juan, no lo ignoremos, para que no lo olvidemos, algo que nosotros ya sabemos. Juan 16, vamos a leer el versículo 7. Son palabras de Jesús y dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Es una palabra muy conocida, la hemos predicado muchas veces, ¿verdad? Pero Jesús está diciendo, les conviene que yo me vaya, porque mi ausencia física va a traer permanentemente un Consolador que va a estar con ustedes, dice su palabra, ¿verdad? Y si seguimos leyendo en el verso 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Cuando Él venga, ¿verdad? El Señor estaba declarando a sus discípulos y les estaba diciendo, les conviene. Yo voy a irme, yo no voy a estar con ustedes físicamente, pero eso les va a convenir, ¿verdad? Porque mi presencia física no va a estar, pero yo les voy a enviar a un Consolador. Y dice su palabra, ¿qué significa un Consolador? ¿Verdad? Es aquel que siempre está. Es uno que está a la par suya. Es uno que no lo deja. Es uno que lo va a guiar. Es uno que le va a ayudar. Es uno que nunca lo va a abandonar. El Consolador significa uno que está en y a la par y para. Por eso Jesús decía, les conviene que yo me vaya. Y dice en el verso, ahí mismo en el 13 dice, nos vamos al versículo 13 y dice,
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Y por eso meditaba, qué bendición. Y no sé si nosotros contamos con ello todos los días, ¿verdad? O no sé si a veces se nos olvida que Jesús lo prometió y como vamos a leer más adelante, lo envió, ¿verdad? Y no podemos decir bueno, estuve ahí, pero dice la palabra que como el Espíritu Santo del Señor mora con nosotros, Él nos guiará, Él nos enseñará y nos ayudará a ser testigos como si nosotros hubiéramos visto, ¿verdad? Del día, ¿verdad? Y quiero que también nos vayamos a Lucas 24, solo es para que nosotros vayamos recibiendo la palabra, para que no la ignoremos y para que jamás se nos olvide, ¿verdad? Que no estamos solos. Y que como decíamos, ¿verdad? No estamos solos, no nos olvidemos que la riqueza mayor, ¿verdad? El regalo más grande, el que tal vez no merecíamos, ya el Señor nos lo dio. ¿Y por qué seguirnos afanando en obtener cosas que tienen menos valor de lo que el Señor ya nos dio? Que es su presencia, es el Espíritu del Señor morando dentro de nosotros. Amén. Nos vamos a Lucas también, Lucas 24. Vamos a leer el versículo 49. Dice, una vez más está diciendo Jesús, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, yo les voy a enviar la promesa que ya les había hecho anteriormente, créanla, pero mientras no la tengan, mientras solamente sean humanos, quédense en Jerusalén, quédense aquí hasta que yo envíe el poder, hasta que yo los empodere, entonces van a poder ir y trabajar. Dice su palabra, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad? Sabemos que eso pasó, que eso sucedió, ¿verdad? Todos no podemos decir si es cierto yo fui testigo, pero sabemos, ¿verdad? Porque escrito está, y está en Hechos 2, parece, donde dice en el día de Pentecostés. Ahí se llevó a cabo la promesa del Señor, no fueron mentiras. En Hechos 2 dice, y de repente en el día de Pentecostés estaban todos unánimes. Como el Señor les dijo, quédense allí hasta que yo envíe el poder, la fuerza sobre ustedes. Y así lo hicieron, ¿verdad? Y dice la palabra que de repente estaban todos congregados y que se oyó un estruendo. Y que el Señor derramó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban ahí. Y dice que todos empezaron a hablar lenguas, ¿verdad? Pero ese día en Pentecostés, que usted lo puede leer, fue derramado el Espíritu Santo. Lo que había prometido Jesús se dio. Y hasta el día de hoy, ¿verdad? La presencia del Espíritu Santo vive en nosotros. Y el apóstol Pablo lo dice de otra forma y nos vamos a ir a Colosenses 1. Colosenses 1. Cuando ya lo tengan me dicen amén. Amén. Colosenses 1:29 dice, para lo cual también trabajo, decía el apóstol Pablo, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El apóstol Pablo lo decía de forma diferente y decía, por Él y con la potencia de Él todavía estoy luchando, todavía estoy trabajando.
Y yo no sé, ¿verdad? Si nosotros algunas veces nos arriesgamos a servir, a trabajar, a hacer cosas llamados por el Señor sin la presencia del Espíritu Santo. Porque es la presencia del Espíritu Santo la que nos da la fuerza, la que nos da el poder para hacer las cosas, como decía el apóstol Pablo, no yo, sino Él, ¿verdad? Y quiero que también nos vayamos, que hoy sí vamos a reflexionar en los resúmenes que saqué nada más, porque solo le estoy dando el resumen de la palabra, ¿verdad? Y vamos a irnos a 1 Corintios 15, porque esta palabra va a quedar en su corazón, ¿verdad? ¿Por qué le leo tanto versículo bíblico? Porque la palabra del Señor es viva y permanece. Dice, todo algún día va a acabar, pero las palabras nunca van a acabar. Y si esas palabras llegan a su corazón, a usted jamás se le va a olvidar que hay una potencia, que hay una fuerza, que hay un poder que no es nuestro y no es humano, sino que es espiritual, y es que por eso tenemos victoria. Lo que decía también el pastor, ¿verdad? En la administración, tenemos gigantes que derrotar en nuestras vidas, pero sin la unción, sin la potencia, sin la fuerza del Espíritu Santo, no vamos a poder derrotarlo. Nosotros necesitamos hoy irnos de este lugar sabiendo, como decía el apóstol Juan, yo no se los digo porque ustedes lo ignoren, sino porque ustedes conocen la palabra. Entonces, tomémonos de esa palabra y que hoy entre a nuestro corazón y que jamás se nos olvide que, como decía el apóstol Pablo, no soy yo, ¿verdad? Es el Señor en mí. Entonces dice en 1 Corintios 15, decía el apóstol Pablo una vez más, voy a empezar a leerles del verso 9. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios. ¿Qué significa la gracia de Dios? El regalo. Porque la unción de Dios, y vamos a seguir leyendo, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Una vez más, el apóstol Pablo dice, yo el más pequeño, el que no soy digno de ser llamado apóstol, yo no me merecía ser llamado, yo ni siquiera participé en los procesos de Jesús, pero decía él, gracias a la gracia de Él, soy lo que soy. Porque Él sabía que fue empoderado, porque Él sí recibió esa palabra y Él decía, aunque no me lo merezco, aunque soy insignificante, aunque soy débil, decía Él, más fuerte soy, porque el Señor en mi debilidad, su poder se perfecciona, dice su palabra, y Él lo llegó a entender, ¿verdad? Y esta palabra es para que también nosotros hoy la podamos comprender. No estamos solos. Podemos ganar victorias, podemos seguir luchando y trabajando, pero no nos olvidemos que no es con nuestras fuerzas, porque si es con nuestras fuerzas no vamos a tener victoria. Yo meditaba en esta palabra y le decía, porque en una oportunidad le decía yo al Señor, ¿por qué a mí? O sea, una vez es como que no está en los tiempos de ánimos para venir y dar una palabra aparte al Señor, pero una vez se siente tan, usted me entiende, si a veces uno se siente desanimado y chiquito delante de la presencia del Señor y uno le dice, ¿quién soy yo? Le decía, Señor, ¿quién soy yo? ¿Por qué a mí? Porque el pastor me dijo a mí. Si yo no me lo merezco, si yo no soy digna, estoy llena de debilidades, no tengo ventajas, Señor. Pero el Señor me dijo, por eso, porque en tu debilidad opera mejor mi fuerza, como decía el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo siempre lo dijo, lo predicó y lo sostenía. Y él decía, yo todo lo puedo, pero en Cristo que me fortalece. Y el apóstol Pablo decía, es que qué bonito trabajar para el Señor, porque
entre más débil me siento, entre más débil me considero, entonces más fuerte soy. Porque eso es lo bonito de la presencia del Espíritu Santo, porque no busca personas que se sienten superiores. No busca personas que se sienten capaces. No busca personas que sienten que lo pueden hacer todo y que califican para todo, porque entonces, ¿dónde se perfeccionaría su poder? Su palabra dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que si muchas veces nos hemos sentido débiles, sin fuerzas, indignos, ¿por qué a mí si no tengo ventajas? El Señor dice por eso, porque mi poder se perfecciona, opera mejor en aquellos que se consideran débiles. Así que si nos hemos sentido débiles muchas veces, somos aptos para que el poder de Dios opere en nosotros. Amén. Quiero que nos vayamos también a Efesios 1. Efesios 1. Otra vez el apóstol Pablo. Pero lo vamos a leer primero y dice en el verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. ¿Será que no lo sabemos? ¿Será que no lo hemos entendido? ¿Será que ignoramos que tenemos una fuerza? ¿Será que muchas veces se nos olvida que no somos nosotros? Que por eso ganamos, por eso obtenemos victoria, por eso lo podemos hacer. Y una vez más, por eso el apóstol Pablo aquí dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y yo medito en esta palabra, digo, el apóstol Pablo, si usted lo leyó, si usted pudo reflexionarlo, el apóstol Pablo ni siquiera está orando para que el poder sea derramado para los que creen, sino que para que seamos alumbrados y para que no se nos olvide, para que podamos entender y comprender. No está orando para que ese poder se nos sea dado, sino para que sepamos, para que no lo ignoremos, para que todos los días nosotros nos levantemos con la esperanza de que fuimos enriquecidos, que fuimos llenos de su presencia, que no estamos solos. ¿Será que se nos olvida algunas veces? Y por eso nos debilitamos, nos desanimamos y decimos no puedo porque yo ya, mejor ya no sigo. Porque se nos ha olvidado muchas veces, ¿verdad? Que fuimos empoderados, fuimos enriquecidos solo con el hecho de creer en Jesucristo, de haberlo aceptado en nuestro corazón. Desde ese día que nosotros nacimos de nuevo, fuimos empoderados, su palabra nos lo dice. Y qué rico, por eso meditaba hoy y meditaba todos estos días que esta palabra, y digo yo, hemos sido mal agradecidos porque nos hemos afanado en otras cosas y no hemos apreciado el gran regalo que el Señor nos ha dado, el poder de su fuerza dentro de humanos débiles como nosotros. Por eso estamos aquí, por eso es que no hemos tirado la toalla, por eso es que seguimos luchando, porque hay algo que no nos ha dejado abandonar los caminos del Señor, porque hay alguien que cuando nos sentimos caídos, nos toma de su mano y nos dice, levántate, yo te ayudo, soy yo quien te levanto, soy yo quien te sostengo. Soy yo quien te dice, no temas porque yo estoy contigo. Eso nos ha sostenido hasta el día de hoy. Pero si nuestras fuerzas no estuviéramos aquí, sin las fuerzas del Señor, como decía su palabra en Primera de Juan, la primera que leímos, dice, muchos ya no están. Pero nosotros permanecemos porque tenemos la unción del Santo. Amén. Y es para que esta palabra no se le olvide. ¿Se le había olvidado a usted esa riqueza, esa bendición que recibimos? ¿Se le había olvidado? ¿O no la estaba apreciando? ¿O la estaba ignorando? ¿O está afanado en buscar otras cosas cuando el regalo más grande el Señor ya nos lo dio?
su presencia en nosotros, su poder en cada uno de nosotros. ¿Y sabe para qué fuimos nosotros ungidos? Porque aunque más adelante lo vamos a ver, cómo se llevó a cabo una unción y cómo opera eso de la unción del Santo dentro de nosotros, lo vamos a leer. Porque uno de los personajes de la Biblia que nos ilustra bien el antes y el después de ser ungidos fue el rey David. Y el rey David fue ungido así, no solamente que la presencia del Señor fue puesta en su ser, sino que también, ¿verdad? Hubo un profeta que llegó y derramó sobre él un aceite, pero él fue ungido en todo sentido de la palabra. Pero quiero que nos vayamos a esa ilustración y vamos a leer en Primera de Samuel. Yo sé que el Señor le va a hablar, así como me habló a mí, y declaro en el nombre de Jesús que usted y yo no nos vamos a ir de este lugar sintiéndonos débiles. Pero lo que le decía a un principio, ¿sabe por qué fuimos nosotros ungidos? Porque fuimos nosotros llenos del Espíritu Santo. Porque necesitamos en el proceso de nuestras vidas tener que vencer muchos gigantes que se van a poner en nuestras vidas. Y sé que hasta el día de hoy hemos vencido muchos. Hemos vencido muchos gigantes, pero aún nos falta. Y por eso es que esta palabra hoy se tiene que ir en su corazón y que el enemigo no la va a quitar. Y usted cada mañana, ¿verdad? Y yo y todos los que estamos aquí tenemos que levantarnos cada mañana estando agradecidos con el Señor, porque el regalo más grande ya lo recibimos y mora con nosotros, permanece en nosotros, ¿verdad? Y nos vamos a ir a Primera de Samuel 16, y esa sí es la última palabra que le voy a compartir. Primera de Samuel, una historia que ya todos conocemos, pero el Señor me la hablaba hoy de una forma diferente. Yo ya conocía esta palabra, pero ahora el Señor me revelaba algo cuando fue ungido el rey David. Y va a ver cómo esta historia nos ilustra muy bien el poder que recibimos cuando el Espíritu Santo habita en nosotros. Primera de Samuel 16, vamos a leer del verso 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. De sus hijos, dice su palabra, me he provisto. ¿Y qué significa me he provisto? Le dijo el Señor al profeta: ve con los hijos de Isaí, porque yo he seleccionado uno y a él vas a ungir. Y todos sabemos quién fue el seleccionado del Señor. En primer lugar, lo que tenemos que nosotros saber y comprender es que Dios selecciona a quien unge, que la selección no es humana, es divina. Es el Señor que le dijo: ya deja de llorar por Saúl y ve, porque yo ya me he provisto de uno a quien me vas a ir a ungir. ¿Quién selecciona a los que unge? Es el Señor. Es por eso que muchos estamos todavía sirviendo, porque no nos eligió un humano, nos eligió Dios. Puso su mirada en nosotros, porque muchos de los que tal vez estamos sirviendo, si hubiera sido una elección humana, a los que menos hubiera elegido eran a nosotros. Pero como la elección es divina, porque el que hace el llamamiento y el que pone los dones es el Señor, ¿verdad? Muchos no hubiéramos sido seleccionados, porque como vamos a leer más adelante, ¿verdad? El humano mira la apariencia, el humano mira el porte, el humano mira, este califica, este no califica, pero el Señor no. El Señor mira el corazón. Vamos a seguir leyendo. Me voy a ir hasta el verso 6. Se los resumí para que no sea tan largo, porque yo me imaginé que me da un poquito tiempo para la prédica. Y no es que yo me tarde, de verdad, yo no me tardo, yo lo resumo, y a veces
allá en mi casa, en media hora voy a terminar, pero es que el problema es que me quitan tiempo. Entonces se lo voy a resumir, pero yo no me tardo de verdad. Y por eso, pero se lo resumo. Nos vamos al verso 6. Dice, no terminamos el verso 3 y dice, y llama, el verso 3 dice, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo dijere. ¿Me vio? Selección del Señor. Usted diga, a mí quien me eligió fue Dios. Amén. Ahora sí nos vamos al 6, y dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y ya vio que gran profeta, no, él era profeta, Samuel, era sacerdote, ¿verdad? Sacerdote y profeta. Pero hasta él se equivocó. Por eso le decía, qué bueno que la elección es divina. Qué bueno que el que nos elige es Dios, porque mire, aquí dice su palabra que mandó al profeta Samuel, un gran hombre delante del Señor, y hasta él se equivocó. Y él dijo, aquí de plano está el ungido del Señor, porque entró el hijo mayor, y me imagino que él era mayor, se veía bien presentable, ¿verdad? Y dice en el verso 6, y de cierto delante de Jehová estás ungido, pero no era él, porque los humanos se equivocan en la elección, miran algo que Dios no mira, y le dan importancia a lo que Dios no le da importancia. Dios no le da importancia a las apariencias, a las ventajas que podemos tener. Dios mira el corazón. Y vamos a leer en el verso 7, y dijo, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Por eso es que somos elegidos por el Señor, ¿verdad? Y muchos somos elegidos por el Señor, cuando otro pudo haber dicho, ay Dios, mejor ni lo llamemos a él, mejor ni la llamemos a ella. Miren, no sabe nada, no puede nada, no da la talla, no califica, no es apto. Pero el Señor vio nuestro corazón, el Señor vio nuestra debilidad. Porque dijo el Señor, yo me voy a proveer de alguien que se sienta débil, que sea humilde, que no se sienta superior, porque entonces mi fuerza va a poder operar en él. Pero aquellos que se sienten aptos, aquellos que dicen, yo voy a calificar, yo soy inteligente, el poder del Señor no se perfecciona en ellos. Porque el poder solo se perfecciona en aquellos que se sienten débiles delante del Señor. Humildes delante del Señor, aquel que reconoce que yo no puedo, como decía Moisés, Señor, yo no voy solo, si tú no vas, mejor yo no voy, hasta que el Señor le dijo, va pues, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Eso es la elección. Así mira el Señor, hombres y mujeres que no se sientan superiores a nadie, que sepan de que no va a ser con nuestras fuerzas, sino con las del Señor. Que no va a ser porque yo califico, porque yo soy apta y porque yo puedo, porque miren, toda la gente me quiere. No es por eso, es porque hay algo dentro de mí que es el que me da las fuerzas para continuar. Amén. 1, el Señor nos eligió. No somos elección humana, somos elección divina y somos ungidos del Señor. Amén. Nos vamos a ir al 11. Bueno, dice su palabra en el verso 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Porque se los resumí, se lo dije en principio, pero pasaron uno por uno. Y el profeta se equivocaba, decía, ¿será que es este? Este sí tiene buen tamaño. Y cuando de repente pasaron los 7, los 6. Y dice en el verso 11, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Porque el Señor no ha elegido a ni uno. Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Yo me imagino en esta palabra,
Yo no sé si alguna vez usted se ha sentido así, como en una congregación llaman a muchos, pero a David no lo llamaron, era el más pequeño. Hasta su papá se pudo haber equivocado. Dijo, es el más chiquito. Y no lo llamaron para un evento tan importante. Y hoy el Señor, cuando yo meditaba en esta palabra, el Señor me decía, lo que pasa es que hay gente que no llama porque creen que no importan, pero para mí son importantes. El Señor me decía, esta palabra la vas a dar hoy, porque los que están hoy en este lugar son los importantes para mí. Porque si alguna vez usted se sintió que no me llamaron, no me tomaron en cuenta, porque los ungidos, los que son importantes para el Señor, posiblemente para el humano no. Y tal vez usted se ha sentido así alguna vez, no me llamaron, no me tomaron en cuenta, no me avisaron, porque para el que llamó a todos usted no era importante, pero lo que dijo, las palabras que meditaba en esta mañana y dice, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. ¿Sabe por qué? Porque aunque David no era importante tal vez para los demás, porque era el más pequeño, no sé si era menospreciado, no lo sé, pero no lo llamaron a un evento importante. Pero el Señor sí. Él dijo, no nos sentaremos hasta que Él venga aquí, porque los ungidos son importantes para el Señor. Y por eso meditaba en esta palabra y me decía el Señor, esta palabra, este plato, lo que hoy se está dando, no se va a dar hasta que usted esté sentado allí. Porque el llamado que nos hace el Señor para cada uno de nosotros es con un mensaje. Usted es importante para mí. Y el Señor me decía, por eso vas a dar esta palabra hoy. Porque los importantes para mí tienen que estar sentados ahí. Mis ungidos, hoy les voy a hacer un llamado. Cada vez que venimos a la iglesia, es porque el Señor nos llamó a un evento importante, porque somos importantes para Él. Así que no se ponga triste cuando no lo toma en cuenta el mundo, cuando la sociedad no lo llama, porque esa no es importante, no la llame esa, no. Así hicieron con David, ni siquiera lo llamaron. Pero el Señor le dijo, no te vas a ir hasta que Él llegue. Porque para mí David es importante, porque para mí David es mi ungido. Y así dijo el Señor en esta mañana. Su nombre es importante para el Señor. Por eso hoy usted está aquí. Usted es un ungido del Señor. Quiero que nos vayamos también a otra parte. Nos vamos a seguir leyendo el verso 12. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Por eso es que le decía, miremos esta ilustración, porque usted va a ver, Dios nos elige, somos importantes para Él, nos ama y nos unge. Y la promesa de que ya nos ungió, ya está escrito. Aunque tal vez a nosotros no nos hicieron ese ungimiento personal, un derramamiento de aceite como se lo hicieron a David, pero su palabra lo dice, y si su palabra lo dice, suficiente para nosotros. El poder y la presencia del Espíritu Santo es de nosotros. Por eso le leí la primera palabra donde dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. No se le olvide, no lo ignore, porque nosotros somos ungidos. Y dice su palabra, vamos a seguir leyendo. Voy ¿dónde nos quedamos? 12. El verso 13 dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y yo meditaba en esta palabra y dice, él fue ungido. Y dice, y el poder del Señor vino sobre David, lo empoderó porque David tenía que ir a vencer a un gigante. No lo empoderó por gusto y en vano.
Y a cada uno de nosotros el Señor no nos ungió para que vivamos una vida tranquila. Es porque van a venir gigantes a quienes tenemos que destruir, y sin la fuerza, sin la potencia del Señor, no podemos destruirlos. Él nos va a destruir a nosotros. Necesitamos la unción. Necesitamos saber que no estamos solos. Y necesitamos saber también que van a venir momentos duros a nuestras vidas. También el pastor lo decía, ¿verdad? Mientras más grande es el gigante, más grande la bendición y la victoria, ¿verdad? Por eso nos ungió el Señor. Por eso somos ungidos del Señor. Nos vamos a ir a otro proceso, y este sí es el último. Este sí es el último, ¿verdad? Y ya se va a dar cuenta por qué el rey David fue ungido, ¿verdad? Porque fue empoderado, porque el Señor dijo que el Espíritu Santo del Señor iba a estar sobre él. Pero yo medito, antes de que nos vayamos a Samuel 17, nos vamos a pasar una hoja, ¿verdad? Y yo medito en esto. Dice la palabra del Señor que el primer rey que Dios ungió fue a Saúl, pero a Saúl lo desechó. Pero dice la palabra del Señor que cuando el Espíritu Santo del Señor viene sobre nosotros, dice que somos mudados a otra persona. Y dice la palabra del Señor, cuando David fue ungido, el Señor lo empoderó, le dio fuerzas. Y dice su palabra, si no me equivoco, es en 1 Samuel 10, creo yo, donde dice que el Señor derramó también su presencia y su Espíritu Santo sobre el rey Saúl. Y dice su palabra que cuando el Espíritu Santo vino sobre Saúl, dice que mudó su corazón. En la presencia del Espíritu Santo nos muda a otras personas, a alguien con fuerza. Y cuando el Señor muda corazones, qué poder del Señor quitar el corazón humano y poner otro más fuerte. Y yo digo, Señor, qué grande, qué poder tan inmenso lo que puede hacer el Señor. De débiles a personas que no van a tener miedo, a personas que le van a quitar la cabeza, como dice su palabra, gigantes. A personas que ya después de ungidas no le vamos a tener miedo a nada. Y si tenemos miedo, vamos a decir mejor, así me voy a gloriar, porque entre más débil soy, entonces soy fuerte, decía el apóstol Pablo. Porque en nuestras debilidades se perfecciona el Señor. Nos vamos a Samuel 17, cuando dice su palabra que lo que hizo el rey David luego de estar ungido, luego de ser empoderado. Dice su palabra: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Sabemos que el pueblo del Señor siempre estaba en guerra. Y dice, y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Me voy a pasar hasta el verso 4 y dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. O sea, nos ungieron para vencer gigantes enormes, porque si no somos ungidos, no vamos a poder vencer todos los procesos que se vengan a nuestras vidas. Por eso le leía esta parte, que después de ser empoderado el rey David no sabía lo que se iba a enfrentar, pero como es de bueno el Señor, primero nos empodera, primero nos da su fuerza, y después van a venir los gigantes. Y cuando el gigante esté a la par nuestra, intimidándonos como hacía en esta palabra, no se nos olvide que tenemos una fuerza que nos va a ayudar, una fuerza superior, que tenemos algo que viene del Señor, que no es nuestro, y que vamos a vencer. Y dice, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Qué intimidante era. Y dice,
El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y mire lo que hacía. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Era bien intimidante. Y dice la palabra del Señor que se levantaba todas las mañanas a intimidarlos al pueblo del Señor. Porque así va a ser en nuestra vida. Cuando gigantes vengan, van a tratar de intimidarnos. Van a tratar de ser ruidosos delante de nosotros. Pero no nos olvidemos, cada uno de nosotros, que la unción del Santo está sobre nosotros, así como estuvo en el rey David. Nos vamos a ir. ¿Dónde nos quedamos? A ver si se recuerda. ¿Cuál? 10. Vamos a ir y dice que cuando estaban peleando, 3 de los hermanos de David estaban en la guerra. Y David no fue. A David no lo mandaron, porque él era el pequeño, era el que servía las ovejas. Pero en una ocasión dice que el papá, vamos a leerlo en el verso 17. Y dijo Isaí a David su hijo: toma para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Nos vamos a ir al verso 20. Se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba gritos de combate. Nos vamos a ir al verso 23. Mientras él hablaba con ellos, mientras David llegó a dejarle comida a sus hermanos, en el verso 23 dice: mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Pero David ya estaba lleno de la presencia del Señor. David ya había sido ungido. Y dice en el verso 24: y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Nos vamos a ir hasta el verso 28. Y oyéndole hablar Eliab su hermano, pero no, vamos a leer el 26 mejor. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciese a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así hará el hombre que le venciere. Y oyéndole a hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? ¿Sabe qué va a pasar en nuestras vidas? ¿Y qué pasó con el rey David? Su hermano se enojó y le dijo: yo te conozco, eres soberbio, eres oportunista, ¿qué veniste? Y sabe que eso pasa muchas veces con nosotros, los ungidos del Señor. Siempre va a haber alguien que nos habla mal, como dijo el rey David. ¿Pero qué he hecho yo? ¿No es este hablar tuyo? No es normal. ¿Por qué hablas mal? A nosotros siempre se nos van a aparecer y va a ser muy difícil que no se nos aparezcan. Pero siempre va a haber gente que nos va a querer tratar de hablar mal y de decir: no vas a poder, no vas a poder,
mírate cómo sos, mejor quédate allí. ¿No le han dicho a ustedes muchas veces, para qué lo intentas? No vas a ganar. O a los jovencitos cuando van a empezar un proceso duro, tal vez del estudio, si alguien le dijo, ¿para qué te vas a meter a estudiar eso? No lo vas a lograr. Nunca hagamos caso de esas palabras, porque siempre va a haber gente que nos va a hablar mal. En vez de decirnos, lo vas a lograr, dale ganas, échale ganas. El Señor está con vos. Por eso, si usted es jovencita o jovencito que tiene su sueño de llegar a ser un profesional, no se deje guiar por ni una otra palabra que venga solamente del Señor. Si alguien le dice, no lo vas a alcanzar, no lo vas a poder, mejor, ay, te quiero ver cuando estés allí, vieras qué duro es, no haga caso. Y si alguien le dice, no vas a poder, mejor quédate ahí donde estás. Usted dígale, me vas a ver que voy a vencer porque soy un ungido, porque aunque ahorita me mires débil, aunque ahorita me mires sin ventaja, tengo la unción del Santo. No se deje intimidar. Sabe, va a ser muy difícil que alguien no nos llegue a hablar mal, porque al rey David, su hermano, le dijo, oportunista, ya te conozco, ¿qué viniste a hacer aquí? Así nos van a decir muchas veces, porque los ungidos del Señor no aparentamos tener fuerza. La gente piensa que somos débiles y que no vamos a aguantar, pero cuando venga una palabra, sobre todo a los jóvenes y a las señoritas, a los niños también, que le digan, no podés, no calificas, ni siquiera tenés el tamaño, quédate allí mejor, eso es para grandes. Nunca vaya a obedecer esas palabras, nunca. Usted dígale, me vas a ver triunfar, porque yo tengo la unción del Santo. Amén. Nos quedamos en él. Vamos a ver si están conmigo. ¿En cuál nos quedamos? 29. Y dice, ¿no es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros preguntó. Él siguió preguntando. No escuchó. Usted tome el ejemplo de David. No escuche. Usted va a poder. Usted y yo vamos a alcanzar lo que el Señor ya nos dijo que íbamos a alcanzar. Aunque no se mire ahorita, ¿verdad? Aunque nos miremos nosotros ahorita todos como que no, de verdad, ¿será que de verdad no lo voy a alcanzar? Ay, de verdad, yo no tengo ventajas, yo no puedo, yo no he sido buena para esto. No lo escuche, porque el rey David no lo escuchó. Siguió preguntando, mejor dejó al hermano ahí y se fue a preguntar a otros, a ver, pero ¿qué va a pasar? Porque yo de plano, yo ya soy fuerte. Nos vamos a ir al verso 32. El verso 31 y dice, fueron oídas las palabras que David había dicho y se refirieron delante de Saúl, porque él dijo, yo puedo. El rey David dijo, yo puedo, y todos fueron con el rey y le dijeron, dice David que él puede. Cuando todos querían huir de ese gigante, David dijo, yo lo voy a vencer. Y se fueron unos hombres a decirle al rey lo que había dicho David. Y en el verso 32 dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y otra vez en el verso, miren, en el verso 33, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y dice en el verso 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él
también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve pues, que Jehová esté contigo. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta de David? Cuando le dijeron que no podía, que era un oportunista. ¿Sabe? A mi forma de verlo, ¿sabe qué le contestó David? Es que usted no sabe las batallas personales que yo he ganado. Nadie sabe las batallas personales que hemos ganado. Es que el que le dijo a usted: usted no va a poder, hombre, no se meta, quédese ahí, no se vaya, no lo haga, no lo emprenda, no lo inicie, mejor quédese ahí. Usted dígale, como dijo el rey David: es que usted no sabe las batallas personales en lo secreto que yo me he librado. Yo he librado el desánimo, dígale usted. Yo me he enfrentado con el desamor y lo he vencido, dígale usted. Y usted ni siquiera cuenta se dio. Dígale cuando llegue alguien como el hermano y como el rey Saúl a decirle que no podés. Usted dígale: usted no me conoce a mí, usted no sabe mi vida privada, usted no sabe lo que yo he logrado hasta el día de hoy. Yo he peleado con una enfermedad y la gané y usted ni siquiera cuenta se dio. Así le dijo el rey David. Ustedes porque no se han dado cuenta. Yo allá solito en el campo, cómo llegaba un oso y yo lo destruía. Usted no vio, usted no sabe cuántas guerras he ganado porque soy ungido. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí, a los que nos han dicho no podés, a los que nos dicen no pueden, es que no saben lo que yo he pasado, no saben lo que yo he vivido desde chiquita y lo que me he tenido que enfrentar, y hasta el día de hoy he vencido. Y así como vencí el desánimo yo solita cuando usted ni cuenta se dio, así cuando vencí el desamor, el desprecio, que usted ni siquiera me vio, así me va a librar de la batalla que viene hoy para usted. Dígale al que le dice mal hablar, palabras malas, dígale: usted no sabe. El día de hoy y nadie me ha visto ganar porque yo soy ungido. Dígale al que está a la par: yo voy a ganar. Lo que ya el Señor me puso delante, yo voy a ganar. Porque he ganado, porque estoy parada, porque estoy de pie. Y vamos a continuar. ¿Dónde nos quedamos? A ver si van conmigo. ¿Cuál? Vamos a leer el verso 38 y lo último. Dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no podré andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Sabe qué otras cosas nos puede pasar? El rey David le puso su armadura. El rey Saúl le puso la armadura de él. Pero David se sintió incómodo y dijo: traté de caminar y no pudo. Y dijo: no, esa no es mi armadura. Y a veces también eso nos puede pasar, que tenemos a personas que queremos ser como ellas. Tenemos héroes y decimos: algún día voy a ser como ella o como él. Pero ¿sabe qué? Los ungidos del Señor tienen que ser como el rey David. Y dijo: no, yo no me voy a poner la armadura de otro, porque si el Señor me ungió, lo voy a hacer de forma natural. No imitemos a nadie, no pretendamos ser como los demás, sobre todo las señoritas y los jovencitos. Si miran a alguien más, diga: yo quiero ser como él o actuar como él. Nunca lo hagamos, porque los ungidos del Señor van a ganar sus propias batallas siendo como somos, naturales. Y el rey David ni siquiera aceptó la armadura del rey porque no le daba, porque él iba a ganar de una forma natural, como el Señor lo había mandado a él. Amén. Y dice:
Vamos a pasarnos hasta el verso 43, la parte final. Y miren cómo se enojó, porque él era grande, era fuerte y vio a un muchachito sin armadura. Y él pensó, ay Dios mío, ¿seré perro yo para que me hayan mandado este niño? No sabía que estaba ungido y que estaba empoderado. Y dice, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. En el verso 45 dijo entonces David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El rey David peleó como él podía, pero yo comprendo y entiendo algo en esta palabra. Cada uno tenemos dones, talentos y habilidades. David tenía las suyas. Y dice que él se fue con una honda y una piedra. Pero aún David no le dio honor al don que tenía pulso, que podía. Él mismo reconoció, porque al final quien venció a Goliat no fue la piedra, fue el Espíritu Santo que estaba en el rey David. Por eso es que los dones y los talentos y las habilidades nos pueden ayudar, pero lo que más nos va a ayudar a vencer y a ganar es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Vamos a leer la parte final. Y dice el verso 48, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Pero David le dijo, tú vienes a mí con muchas cosas, con armadura, y yo voy a ti ungido. Yo voy a ti con la presencia del Espíritu Santo. Así es como ganamos las batallas. Así es como vamos a vencer al enemigo. Así es como le vamos a cortar la cabeza al gran Goliat que viene en nuestras vidas. Yo no sé cuál gigante está venciendo, con qué gigante está peleando usted. Pero al final de cuentas no es lo que podemos hacer lo que lo va a vencer. Es la presencia del Espíritu Santo. Somos ungidos del Señor y vamos a vencer. No fuimos ungidos. No tenemos la unción del Santo nada más para tenerla. Es para ser más que vencedores, más que triunfadores. Muchas gracias, Señor. Ahí donde está, quiero que cierre sus ojos por un momento. Necesitamos la unción, tanto en nuestra vida espiritual como en nuestra vida secular. Necesitamos la unción como esposos y esposas. Necesitamos la unción del Santo para ser mamá. Necesitamos la unción del Santo, usted joven y señorita que está en una carrera, que a veces las cosas son difíciles. Yo medito en esta palabra y dice que aún en el tiempo de antes, cuando el Señor derramaba el Espíritu sobre todas personas, los capacitaba. Aún dice su palabra, cuando iban a construir su templo, Él les dio capacidades a los hombres que iban a dirigir, a los hombres que iban a construir, a los que se iban a encargar del diseño. Aún el Señor los capacitaba. Necesitamos la unción del Santo para todo en nuestras vidas. Ahí donde está, dígale a su alma, a usted en esta mañana, yo tengo la unción del Santo y yo voy a vencer. No me voy a dejar intimidar. ¿Sabe la diferencia de David con el rey Saúl? Dice la palabra que al rey Saúl se le fue quitado, pero el Espíritu del Señor permaneció en David.
A uno decidió el Señor quitárselo y en el otro permaneció para siempre. Y esta era la diferencia. El rey David cada mañana le pedía ser lleno. Dice que el rey David cada mañana en el templo era lleno de su presencia. Él decía: es mejor estar en la casa del Señor que 1000 fuera de él. En cambio, el rey Saúl no dice así. Tan solo fue una vez cuando fue empoderado. Él no apreciaba la presencia del Señor y el rey David la buscaba. El rey David decía: unges mi cabeza con aceite. Dice la palabra del Señor que los jóvenes se cansan y flaquean, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, correrán y no se cansarán. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Somos ungidos del Señor. Y dice su palabra: vosotros tenéis la unción del Santo. Somos ungidos. No va a haber gigante que nos detenga. No van a haber palabras que nos van a intimidar y que nos van a hacer parar. Vamos a continuar. Y vamos a adorar así como lo hacía el rey David, porque esa es la diferencia. Cada mañana dice su palabra que tú cada mañana aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y me ungirás con aceite fresco. Cada mañana necesitamos mantener viva la unción. Muchas gracias, Señor. Vamos a ponernos de pie. Si usted es ungido del Señor, vamos a hacer como el rey David, adorar con todo nuestro corazón y estar agradecidos con el Señor. Usted es ungida, usted es ungido, usted no está solo, usted no se va a cansar, usted va a ser más que un vencedor. Levante sus manos al Señor. Espíritu Santo, cada mañana vamos a decirle: ven, Espíritu Santo, ven, dame fuerzas, lléname, instrúyeme, enséñame. Muchas gracias. Espíritu Santo, ven y llena este lugar cuando tu gloria, y cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, te sanan